le siguen pues pueden contarse, no sé si por cientos, no sé cuántos, ¿no? Artistas que le siguen y que pintan pues para la Iglesia Católica. O sea, podéis ir por cualquier iglesia católica que sea del siglo XVII, que haya pasado a través del siglo XVII, seguro que veis alguna obra que hace alguna referencia a Caravaggio, ¿no? En Valencia tenemos a Espinosa, que es magníficamente caravaggiano, porque Rivera no estuvo en Valencia, Rivera se fue a Italia, a Nápoles y todo eso, pero aquí estaba Espinosa. Los Ribalta también, por supuesto, pero los Ribalta es un caso pre-Caravaggio, del que podríamos hablar en otro momento. Entonces, se hacen copias además de Caravaggio a diestro y siniestro, que van a viajar por toda Europa, y de esto me gustaría hablar luego en otro momento, sobre el tema de las copias. ¿Qué podría...? Sí, ¿eso Sí, insistía un poco sobre la idea de taller y luego sobre la idea de la tecnología de la pintura, ¿no? Los que hemos estado por allí nos han enseñado procedimientos y nos hemos ido dando cuenta de que el avance en la forma de trabajar ahorra coste, te haces más productivo. Caravaggio es el que sintetiza el óleo. Hasta su maestro, bueno, sus talleres maestros, estos tonteaban todavía entre el temple, al fresco, cuando además todo esto es holandés, alemán. Inventan el óleo, se hacía y duraba una semana, pero es que el fresco con huevo duraba un día. Y claro, necesitabas un ejército de gente solo para preparártelas. Entonces Caravaggio, manteniendo con la idea de taller, aparte de una iconografía bestial, o sea, ¿por qué se ha copiado tanto Caravaggio? Es fácil de copiar. He visto cosas de Caravaggio, de copias, al final copiaban la última copia y decían, si no se parece a Caravaggio, o sea, su identidad es tan fuerte porque el tío sintetiza una técnica, y el sintetizar una técnica en aquella época es mucho poder. Es como ahora, pues, mi coche ya no va a gasolina, va a agua. Entonces todo este cambio que se cristaliza en el barroco, que es el renacimiento, más luego el cambio que ya hemos hablado mucho, que supuso una época de ruptura bestial, y yo siempre me voy hacia el pop, porque muere joven y deja un bonito cadáver, es lo que hizo Caravaggio. Entonces siempre me recuerda al Warhol, a Marilyn Monroe, a este, ¿cómo se llamaba? A Jay-Z. O sea, es una figura que si la estudiamos un poco y vemos un poco su iconografía y lo que refleja, es una figura, introduzco el tema pop. Sí, lo dejo ahí. No, muy interesante este salto en el tiempo a la iconografía pop, pero de momento seguimos con la biografía en los primeros años de Caravaggio. Estamos en Roma, ¿no? ¿O queréis decir algo más tú en ese sentido? Sobre la biografía, Sí, sí. Ay, perdón, me gustaría, hay un personaje muy importante en la vida de Caravaggio que le influyó, aunque él era bastante niño en aquella época, y es San Carlos Borromeo. La peste esta que se origina en Caravaggio pasa a Milán. Entonces en Milán hay miles y miles de muertos, en fin. Y el arzobispo de Milán, que era Carlos Borromeo, pues tiene como una especie de crisis de fe y deja su palacio, se quita todos sus vestidos, coge las cortinas y se dedica a vestir a los mendigos y a los pobres y pone su palacio un poco al servicio de todo lo que estaba pasando allí, ¿no? Bueno, es importante porque es un poco la mentalidad de San Carlos Borromeo la que un poco va a inspirar a Caravaggio en sus personajes y en su drama interior. Luego, siguiendo un poco con la biografía, él se va a Roma y al principio Caravaggio está pintando, se mete en un estudio con un pintor, un pintor que un poco que lo explota, que es el que le hace pintar retratos, fundamentalmente retratos, copiar retratos y más retratos, de los que desafortunadamente no hemos conservado ninguno, pero se sabe que estuvo copiando muchos retratos y vendiéndolos muy mal.
pero el que un poco lo saca de ahí es el Antonio María del Monte, que es un arzobispo de Roma, un monseñor, que tiene un palacio que es el Palacio Madame, y lo acoge en su palacio y empieza a pintar allí en el palacio de Antonio María del Monte. Como este arzobispo le gustaba mucho el tema de la música, pues le hace pintar algunos óleos que son las famosas pinturas de los músicos, etcétera, ¿no? Bien, él está una temporada con este hombre, con el Antonio María del Monte, y le van empezando a llegar encargos, etcétera, ¿no? Lo más increíble de Caravaggio en esa época es que Caravaggio va avanzando en sus modelos según él mismo avanza en edad. O sea, él al principio pinta jóvenes que son o ayudantes suyos o pintores amigos suyos o gente conocida suya, pero que él tiene a lo mejor 20 años, 21, pero a medida que él va avanzando, sus personajes se van deteriorando también, ¿eh? Entonces va pintando gente ya más adusta, más hecha, etcétera. Luego otra cosa muy interesante es que Caravaggio no es un pintor de escenarios, de grandes escenarios, sino que él comprime su composición de tal forma que todos los personajes están como embutidos dentro de una caja, ¿no? Y esto en la vocación de San Mateo, pues él introduce una venta, una fonda, una tasca que era un poco donde él pasaba casi todo el día, porque él estaba todo el día de juerga y de historia, ¿no? Pues la tasca, que parece ser que se llamaba la Taberna del Moro, pues él la utiliza un poco para ese cuadro, o sea, lo lleva todo a su pintura, en sus propias vivencias las lleva a su pintura. Otra cosa interesante es que cuando pinta la muerte de la Virgen, es un cuadro que está en el Louvre, y está en el Louvre gracias a Rubens, porque Rubens lo desecha absolutamente todo el mundo, lo pinta para una cofradía, pero esa cofradía, ese convento lo rechaza. ¿Por qué? Pues porque la Virgen él ha utilizado a una prostituta que se había ahogado en la última subida del Tíber, y entonces la utiliza como modelo, ¿no? Entonces tiene el vientre hinchado, no, estaba ahogada y la utilizaron utiliza como modelo. Luego los únicos aditamentos que pone son unos cortinajes así rojos maravillosos detrás, pero sus fondos son siempre como si estuviera dentro de de una bodega, de un almacén o de alguna cosa de esa, ¿no? Bueno, hay otra historia bastante interesante en cuanto a su pintura, y es cuando le encargan el cuadro de San Mateo. El primer cuadro que pinta de San Mateo lo pinta como un anciano calvo, bastante feo, un poco degenerado, parece un chapero, ¿no? Una cosa horrorosa, ¿no? Con los pies descalzos, así cruzados, y que un ángel que parece una niña le está cogiendo la manita y le está como dirigiendo la escritura, ¿no? Que está escribiendo el Evangelio. Entonces aquello fue, los que le encargaron aquel cuadro pusieron el grito en el cielo y lo rechazaron. No sé quién se lo quedó, no sé si fue el propio Antonio María del Monte, no sé, uno de los personajes de la curia se lo quedó, pero le hicieron pintar otro que es espectacular, que es una maravilla de cuadro. Y ese cuadro es una lástima, el primero de todos,
porque se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, en uno de los bombardeos se perdió. Solamente nos quedan fotografías en blanco y negro del cuadro ese. Y bueno, pues, en fin, no quiero seguir porque... Lo seguiremos más adelante, tranquilamente, pero un poco con diferentes intervenciones. Yo aquí estoy leyendo que realmente en 1606 asesinó a un hombre, incluso, que yo creo que os he comentado antes, durante una reyerta, por lo que huyó a Roma y las autoridades habían puesto precio a su cabeza. Huyó de Roma y en ese sentido pues ya estaba en la decadencia en 1606 porque justamente su máximo apogeo fue en Roma durante 8 años, de 1592 a 1600. Ahí tenía pues de 19 años de edad hasta los 27. De esos 19 a 27 años en Roma es cuando verdaderamente se desarrolla como una importante figura del arte, apoyado por la Iglesia, naturalmente, como hemos comentado, por el cardenal Francesco María del Monte en Roma, que le protege, pero a la vez tiene muchas dudas por esta utilización de modelos que no son los ortodoxos de la pintura, y entonces ahí hay una cierta duda con respecto a si es el camino correcto que la Iglesia quiere retomar del protestantismo reinante en ese momento y que es muy iconoclasta en ese sentido y no admite figuras, y ahí quiere inventar una nueva manera de representar los mitos de la Iglesia. Pero estos mitos, efectivamente, tienen la suerte Caravaggio de encontrar el camino, como hemos comentado antes. No sabemos todavía por qué, pero por qué nace este genio. Pero la realidad es que encierra esas figuras, como comentaba Pepe, en unas cajas y utiliza sobre todo el claroscuro, que es un elemento hemos comentado creo todavía en Caravaggio, pero que es sumamente característico. El claroscuro de Caravaggio es uno de los aspectos fundamentales de su pintura, con lo cual consigue un realismo pues mayor. De todas maneras es un realismo, diríamos, un poco fácil, en el sentido de que oscurece los fondos y eso hace que resalten las figuras iluminándolas pues especialmente. Es un recurso utilizado posteriormente en muchas otras pinturas, pero que Caravaggio lo utiliza prácticamente en todas las que se conocen, ¿no? Pues precisamente eso que acabas de decir es el gran error de todos sus seguidores. Creer que Caravaggio iluminaba unas pocas partes de las figuras, todo lo demás era un negro pardo, y eso se extendió, como he comentado antes, por ejemplo en el caso de Spinoza aquí en España, pero muchísima gente en Italia, y la causa de ello fue que los dos grandes encargos que tuvo en Roma, que fue hasta el año 1602, pues fue en San Luis de los Franceses, la capilla Contarelli, que precisamente lo que Pepe decía de San Mateo. ¿Dónde está la figura de San Mateo inspirada por el ángel? Y luego a la derecha, bueno, primero a la izquierda, la vocación de San Mateo, el grandísimo cuadro, y a la derecha otro de dimensiones similares, que es el del martirio de San Mateo. Bueno, pues yo no los conocía antes de ir a ese proceso a conocerlos a Roma. Y la gran sorpresa que me llevé es que Caravaggio es exquisitamente sutil en las sombras, en la manera de trabajar, todos los oscuros, no hay ningún negro, todos son colores, los brillos dentro de los negros. Por ejemplo, me estoy acordando ahora en el Louvre la muerte de la Virgen, donde en plena sombra, en los más oscuros, se ve como un lebrillo o una palangana de cobre y se ve los brillos del cobre. Puedes apreciar que está allí en la sombra, en la oscuridad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que estas capillas ahora están perfectamente iluminadas, con luces magníficas y adecuadas, que además te quitan todos los brillos y lo